Hola, aquí te comparto un spoiler de Bedouin Series basados en el libro. Hola, señor King. Una hermosa chica con una dulce voz vino a saludar a King. Miré a la persona cuyo nombre estaba siendo llamado hasta que puse los ojos en blanco, cuando escuché su tono dulce y gentil. King. Hola, señorita Ron. Te ves muy hermosa hoy. King mostró una encantadora sonrisa de hombre. Recuerdo a esta chica con una linda falda de colores trabajando en la empresa de arriba. Por supuesto que no lo conocía, y no trabajábamos para la misma compañía, pero King parecía conocer a todas las mujeres en todo el edificio, como esta chica, por supuesto, incluido el lindo niño. Sus mejillas comenzaron a enrojecerse, y al ver la tímida sonrisa en su rostro, el hombre profundizó la sonrisa en su boca. Volteé mi rostro y suspiré molesto. ¿Por qué me obliga a verlo coquetear con chicas todo el tiempo? Es molesto. King. ¿La señorita Ron está lista para regresar a la empresa? No estaba esperando el café cuando vi al señor King y me acerqué a saludarlo, respondió tímidamente. En este momento la puerta del ascensor acababa de abrirse. Yo era demasiado perezoso para escuchar su conversación. Entré en el ascensor paso a paso. Me paré en la esquina del elevador con la intención de darle a las personas que venían detrás un lugar para pararse. Después de escuchar a King despedirse de la señorita Ron, él también entró y se paró a mi lado. Me dio una leve sonrisa. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, debería haberle rascado la mejilla en lugar de la espalda anoche. Era mejor que dejarlo fingir ser un buen tipo frente a otras personas. A medida que las personas subían al elevador, la gente comenzó a empujar. Los demás obligaron a King a presionarse contra mí hasta que estuve apoyado contra la pared del elevador, mis hombros casi rodeados por el amplio pecho de King. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente. Luego subieron las escaleras. Observé en silencio que los números seguían aumentando. De repente, sentí que alguien se acercaba sigilosamente detrás de mí, y mi cuerpo se congeló. El hombre alto puso sus manos detrás de mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, pellizcándome en silencio cuando no lo estaban mirando. Lo miré, levantó las cejas y bajó las manos. Timbre. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15. Salí corriendo, mirando nerviosamente a izquierda y derecha, para asegurarme de que nadie viera lo que acababa de pasar. Luego me giré para mirar al hombre que salía lentamente. ¿Por qué me acabas de pellizcar?, le pregunté con frialdad. No, acabo de tocar tu mano por accidente. Esta persona me respondió con una expresión inocente en su rostro. Solo un fantasma creería que fue accidental. Obviamente lo hiciste a propósito. Fruncí el ceño con enojo. La otra parte simplemente levantó la comisura de su boca y la acercó a mi oído. King, te vi presionando contra la pared. Tenía miedo de que te lastimaras, así que te dejé apoyarte en mi brazo. Deja de fingir. Hicimos cosas más íntimas en medio de la noche. ¿No te acuerdas? Sus manos grandes y gruesas cubrieron mi espalda baja de nuevo. Rápidamente aparté sus manos y lo miré con cara seria. ¿Uea? Dije que está estrictamente prohibido tocarme en la empresa. King, sí, lo siento, pero solo quise decir. Mi mano en realidad lo tocó. Después de hablar, levantó una sonrisa agradable. Después de respirar hondo, le pisé los pies con fuerza. King no pudo evitar gritar. Oh, uea, lo siento, mi pie lo pisó accidentalmente. Le digo con frialdad, y él levanta las cejas para examinar la parte posterior de los pies que han sido pisados con tanta fuerza. Le di la espalda, metí la tarjeta y entré en la empresa. Luego caminé lentamente hacia el departamento. Enojarse mucho por la mañana parece que hoy no es un buen día. Parece que mi suposición se hizo realidad. Hoy no me parece un buen día, o mejor dicho, no es un buen día para todos en la empresa. Esperábamos con ansias el día del ajuste salarial anual que llegara pronto, pero cuando llegué, la frustración solo era peor que eso.